Epístola a Filemón. La epístola a Filemón es la única muestra de la correspondencia privada de Pablo que se ha preservado. Por la vislumbre que presenta de cortesía, prudencia y destreza del apóstol, se ha conocido como la epístola de la cortesía. No contiene ninguna enseñanza respecto a la doctrina cristiana o a la conducta cristiana. Su valor principal está en el cuadro que presenta de la obra práctica exterior de la doctrina cristiana en la vida diaria y de la relación del cristianismo a los problemas sociales. Reuniremos nuestro tema de la historia relatada por la epístola, una historia que tiene su centro alrededor de un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Este era más afortunado que algunos de sus compañeros esclavos en que tenía por amo a un cristiano, a Filemón, un convertido de Pablo. Por razones no mencionadas, Onésimo huyó de su amo y al hacerlo probablemente se llevó consigo alguna de la propiedad de su amo. Se fue a Roma, donde se convirtió bajo la predicación de Pablo. En él encontró el apóstol un creyente sincero y un amigo fiel. Onésimo había llegado a ser tan querido para Pablo que con gusto este último lo hubiera retenido para que le sirviera en su cautiverio. Pero el apóstol tuvo que hacer un sacrificio. Aunque Onésimo se había arrepentido de su pecado, había un llamamiento hacia la restitución que podía hacerse solo por el regreso del siervo, sometiéndose a su amo. El cumplimiento del deber implicaba un sacrificio no solo para Pablo, sino que exigía uno mayor por parte de Onésimo, que al volver a su amo estaba expuesto a un castigo severo. La crucifixión era la pena que por lo general se imponía a los esclavos que huían. El sentido de justicia requería que Pablo devolviera al siervo, pero el constreñimiento del amor lo hizo interceder por él y salvarle del castigo. Tomando su pluma, escribió una carta cortés y acertada, de súplica afectuosa y vehemente, identificándose con Onésimo. Después de saludar a Filemón y a su familia, versículos 1 al 3, Pablo lo elogia por su amor, fe y hospitalidad, versículos 4 al 7. El apóstol tiene una súplica que hacer. Como Pablo, el apóstol podría ordenar, pero como Pablo era anciano, el prisionero del Señor más bien prefiere rogar a Filemón, versículos 8 y 9. Su petición es que éste reciba de nuevo a Onésimo, uno que en un tiempo fue inútil, pero que ahora ha llegado a ser útil. Onésimo, el propio hijo en la fe de Pablo, versículos 10 al 12, apreciaba tanto al esclavo que lo hubiera retenido como su siervo, pero sin el consentimiento de Filemón no actuaría, versículos 13 y 14. Tal vez fuera la providencia de Dios que Onésimo hubiera partido para que pudiera volver a estar para siempre con su amo, no como siervo, sino como hermano, versículos 15 y 16. Pablo se identifica con Onésimo. Si éste debe algo, el apóstol lo pagará. Pero Filemón debe recordar que él está en deuda con Pablo en un sentido, por su salvación, versículo 19. Es la confianza de Pablo que Filemón obedecerá y aún hará más de lo que se le pide, versículo 21. La epístola concluye con los saludos acostumbrados, versículos 22 al 25. De los versículos 16 al 21 podemos inferir confiadamente que a Onésimo se le dio su libertad. Así que por la regeneración del individuo y por la unión del amo y siervo de Cristo, fue resuelto el problema de la esclavitud, cuando menos en una familia. Resumiremos el tema de la epístola de la siguiente manera: el poder del Evangelio en la solución de los problemas sociales.
Esta epístola fue enviada con Tíquico con las cartas a los Colosenses y Efesios. El bosquejo general es primero introducción, luego elogio a Filemón, intercesión por Onésimo y la conclusión. Valores de la epístola. Hay un valor personal. Radica en que representa una vista interior del carácter de Pablo, revelando su amor, humildad, cortesía, generosidad y tacto. Hay un valor providencial. Aprendemos que Dios puede estar aún en las circunstancias más enojosas, versículo 15. Hay un valor práctico, nos anima a buscar y redimir a lo más bajo y degradado. Onésimo no tenía nada que lo recomendara, porque era un esclavo fugitivo y peor aún, un esclavo de Frigia, una región notoria por el vicio y la insensatez de sus habitantes. Pero Pablo lo ganó para Cristo. El valor social. La epístola presenta la relación del cristianismo con la esclavitud. Durante el tiempo de Pablo había alrededor de 6 millones de esclavos en el Imperio Romano. La suerte de ellos, por lo general, era desdichada. Considerados propiedad de sus amos, estaban por completo a merced de ellos. No tenían derechos ante la ley. Por la ofensa más ínfima, podían ser azotados, mutilados, crucificados o tirados a las bestias feroces. No se les permitía matrimonios permanentes, sino solo unión temporal, la cual podía deshacerse según la voluntad del amo. Tal vez se preguntará uno, ¿por qué el cristianismo no procuró derribar este sistema? Porque al hacerlo, así se hubiera requerido una tremenda revolución, y la religión de Cristo reforma por amor y no por fuerza. Enseña principios que minan y derrocan los malos sistemas. Este método de reforma está bien ilustrado en el caso de Filemón y Onésimo. Amo y siervo fueron unidos en el Espíritu de Cristo, y con esa unión fueron extinguidas todas las diferencias sociales. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Y para terminar, el valor espiritual de la epístola. Nos proporciona algunos tipos sobresalientes de nuestra salvación. Los incidentes siguientes sugerirán tipos. Onésimo abandonando a su amo. Pablo encontrándolo. Pablo intercediendo por él. Su identificación con el esclavo. Su oferta de pagar la deuda. Filemón recibe a Onésimo por causa de Pablo. La restauración del esclavo al favor de su amo. Muchas gracias, queridos hermanos de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama. Esperamos que estos estudios continúen siendo de utilidad a ustedes y a todos los amigos que nos sintonizan en YouTube. Dios los bendiga.